El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Para todas las formas de fe, el templo es importante, incluyendo la fe cristiana. Para los cristianos, el templo es la casa de Dios y es una forma de decir que sirve como lugar de adoración a Dios para todos los asistentes. En la clase de hoy nos encontramos con Salomón, quien fue rey y líder del pueblo, el cual construyó un templo para el Dios fiel, el guardador del pacto y la misericordia. Este templo, como lugar de la presencia de Dios y de encuentro entre Dios y su pueblo, sería donde se les rendiría adoración y reconocimiento como el único y santo Dios. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor, y hoy nos encontramos con nuestra lección número 2 titulada Salomón dedica el templo. Y hoy estaremos utilizando como texto bíblico el libro de Primera de Reyes, el capítulo 8, los versículos 22 al 24, versículos 37 al 39, versículo 46 y culminando con los versículos 48 al 50a. Y el texto áureo para este día se encuentra en Primera de Reyes capítulo 8, versículos 38 al 39a, que lee de la siguiente manera: Cualquiera sea la oración o súplica que haga cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera siente el azote en su corazón y extienda sus manos hacia esta casa, tú oirás en los cielos. Y los objetivos en este día, podremos ver que los participantes de esta lección tendrán la oportunidad de conocer la visión que el rey Salomón tenía sobre las funciones del templo dedicado a Jehová. Número 2, compartir la visión que el rey Salomón tenía del templo que había levantado con el concepto de los templos que los cristianos construimos. Y el vocabulario para este día, el primero es tizón, y tizón son manchas amarillas en las hojas de los cultivos que no permiten que las plantaciones den su fruto. Cuando hablamos de pulgón, es un insecto semejante a la garrapata que afecta a la siembra de cebada. Y cuando hablamos de langosta, son parecidas a los saltamontes y caen sobre las plantaciones en forma de enjambres y las devoran en un instante. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos, si buscamos nuestras Biblias en el libro de Primera de Reyes capítulo 8, versículos 22 al 24, 37 y 39, 46 y 48 al 50. Y vamos a estar dando lectura a la versión Reina Valera revisada que se encuentra impresa en nuestra revista El Discípulo. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Tú que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo prometiste con tu boca y hoy mismo lo has cumplido con tu mano. Si en la tierra hay hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitian en la tierra donde habiten, en todo azote o enfermedad, cualquiera sea la oración o súplica que haga cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera siente el azote en su corazón y extienda sus manos hacia esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada. Perdonarás y actuarás, darás a cada uno cuyo corazón tú conoces conforme a sus caminos, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Si pecan contra ti, porque no hay hombre que no peque, y tú, airado contra ellos, los entregas al enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, si se convierten a ti
de todo su corazón y de toda su alma en la tierra y de los enemigos que los hayan llevado cautivos, y te suplican con el rostro hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Perdonarás a tu pueblo que ha pecado contra ti todas las rebeliones que hayan cometido contra a ti. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración en este día? Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Te damos gracias, Señor, oh Dios, por tu amor. Gracias, Señor, oh Dios, por esta experiencia que vamos a tener. Y te pedimos, Señor, que tú te glorifiques de manera hermosa a través de esta lección. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas, Señor, y que tú, Señor, te glorifiques en sus vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, estamos aquí en esta lección número 2 y estamos trabajando esta lección titulada Salomón dedica el templo. Y quisiera iniciar primeramente a manera de introducción dando quizá algunos aspectos generales acerca del libro de Primera y Segunda de Reyes, que entiendo que son pertinentes para tener un poco de contexto para que podamos entender mejor así la clase que se nos ha presentado en este día. Una de las cosas que podemos decir de este libro de Primera y Segunda de Reyes es que en la Biblia hebrea el libro de Primera y Segunda de Reyes son un solo libro. Sin embargo, vemos, ¿verdad?, que después aparecen como uno y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Reyes, ya más tarde. Y ¿qué es lo que contienen esta historia de los libros de Primera y Segunda de Reyes? Pues miren, los libros de Primera y Segunda de Reyes nos relatan la historia del pueblo hebreo desde la muerte de David hasta el exilio babilónico. Y eso es importante, mis amados hermanos, tenerlo en el contexto, porque vamos a ver entonces cómo se da a través de estos dos libros el cumplimiento de aquella promesa que Dios hizo a David en un momento que le dijo que tendría la oportunidad de su descendencia edificar el templo a Jehová. Y obviamente vamos a ver este periodo de construcción del templo hasta el exilio babilónico, donde conocemos, ¿verdad?, que el templo fue destruido. Una de las cosas, ¿verdad?, que nos presenta en Primera de Reyes, los capítulos 1 y 2, es que terminan la historia del reinado de David, que ciertamente empezó esta historia en el libro de Samuel, ¿verdad?, con la narración de su muerte, y la coronación, ¿verdad?, de Salomón, y la desaparición de los rivales que tuvo Salomón a final de su reinado. Y ciertamente el libro de Primera de Reyes, específicamente los capítulos 3 al 11, lo que vemos es que se lleva la atención la historia de Salomón. Así que la atención principal de estos primeros capítulos los vamos a ver en la historia de Salomón, esa historia, ¿verdad?, de que se va dando. Entonces vamos a ver que en este libro se va presentando, ¿verdad?, inicialmente a Salomón como un modelo de un rey piadoso, de un rey sabio, de un rey obediente a Dios, mientras que más adelante vamos a ver entonces que esa imagen de este rey piadoso, sabio, obediente va cambiando y se va anticipando su fracaso. Y eso, mis amados hermanos, es importante tenerlo, ¿verdad?, como contexto. De igual manera, vemos que en este libro, ¿verdad?, de Primera de Reyes y Segunda de Reyes se tocan varios temas o varias imágenes. Vemos que Salomón está esta imagen de que se le concede sabiduría. También nos presenta la imagen de este Salomón que tenía, ¿verdad?, bajo su cargo el dominio de toda aquella región. Así que había un dominio monárquico en aquel lugar, en aquella región. Así que Salomón era una persona de poder. Y también vemos esta imagen de un Salomón que realizó, miren, unas obras grandísimas, espléndidas, entre ellas el templo en Jerusalén, que ciertamente se construyó en esa tierra
que había conquistado su padre David. Lo vemos, ¿verdad?, en el libro de 2 de Samuel, capítulo 5 hasta el capítulo 8 aproximadamente. También vamos a ver, ¿verdad?, esa historia de conquista de David. Sin embargo, vemos que estas imágenes que tenemos de Salomón, cuando usted va leyendo el libro, esta imagen se va desvaneciendo hasta el final de su reinado, ¿verdad?, debido a que todos conocemos que siguió esos caminos prohibidos por Dios. Ahora bien, una de las cosas que nos enseña esta lección, y es lo que queremos trabajar, es el aspecto de la adoración, ¿verdad?, que se convierte en un aspecto de la cotidianidad del día a día, ver la adoración como un estilo de vida. Y obviamente se inserta el asunto del templo y la importancia del mismo para que se pueda dar este estilo de vida de adoración a Dios. Y ciertamente sabemos, ¿verdad?, que a través de la lección que en el pensamiento de Salomón, la construcción del templo era importante porque en aquel tiempo había esta idea, ¿no?, de que Dios vivía literalmente en ese templo. Así que este elemento es importante porque toda aquella persona que quiera llevar una vida de adoración a Dios, en algún momento de su vida era necesario que estuviera en el templo. De hecho, dentro del contexto histórico y social, se planteaba que aquellos judíos que estaban en la distancia, era importante que conocieran en qué lugar estaba el templo para que, no importando el lugar donde ellos estuvieran, pudieran dirigirse físicamente, ¿verdad?, al punto cardinal en el cual se encontraba el templo. Y de esa manera ellos poder ofrecer oración al Dios Todopoderoso. Así que ciertamente la construcción del templo fue un aspecto bien importante y por eso es que vemos este acto de dedicación de Salomón que se está dando en medio de un proceso donde se está unificando y fortaleciendo el reino, y algo que se quiere trabajar es esa identidad en el pueblo de Israel, de la importancia, ¿verdad?, de ese estilo de vida de adoración donde tengamos el tiempo para adorar y bendecir el nombre del Señor. ¿Y en qué mejor lugar que en la casa del Señor? Pero más adelante vamos a seguir entrando, ¿verdad?, en varios otros temas, ¿verdad?, que nos presenta esta lección. Una de las cosas que vemos que Salomón plantea al pueblo creando esa identidad, fíjense, es que el objetivo del templo es que fuera la casa de Dios y era para que el pueblo pudiera asistir y allí servir al Señor. Y en medio de esa, ¿verdad?, de ese objetivo que tenía el templo, Salomón estaba también creando una conciencia, ¿ven?, una cultura donde estaba creando esa identidad en el pueblo, donde se afirmaba la existencia de un solo Dios. Por lo cual, si hay un solo Dios, hay un solo templo. Y por eso es que vemos, ¿verdad?, que la santidad de Dios se hizo extensiva, ¿verdad?, a esa estructura física del templo, porque en aquel tiempo había ese entendimiento, ¿no? Entonces, ciertamente hoy en día se guarda ese tipo de respeto, ¿verdad?, dejando saber, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, habita también en el templo físico. Y por eso es que quizás se guarda cierto respeto, ¿verdad?, por los templos, la manera en que uno va, cómo uno viste, cómo uno debe comportarse. Y hay lugares, ¿verdad?, que se guardan quizás de una manera un poco más estricta que otros. Sin embargo, la realidad es que una de las cosas que nosotros tenemos que diferenciar es que el templo mayor de nosotros, de nuestro Dios, está en nosotros. Porque Dios habita en nosotros, con nosotros, y está aquí contigo y conmigo. Así que ese es el mayor templo que nosotros tenemos y es nuestra vida, este cuerpo, ¿verdad? Con esa conciencia de que Dios nos acompaña, de que está presente y que no necesariamente está distante de nosotros o está allá en el cielo o simplemente habita en el templo. No. Dios está con nosotros. Ahora bien, cuando nosotros nos insertamos en esta lección nos damos cuenta, ¿verdad?, que
Una de las cosas que hace Salomón en este momento es que él se pone en pie delante del altar, obviamente de Dios, y hace una acción que se acostumbra a hacer también en muchas de nuestras iglesias, y es levantar nuestras manos al cielo. Y ciertamente este gesto que está haciendo Salomón es un gesto de entrega, ¿verdad? Que tiene unas implicaciones, ¿verdad? De un respeto que se da cuando está en el templo. Porque la realidad es que Salomón tenía este entendimiento de que en ese lugar, en el templo que se estaba dedicando, estaba la presencia viva de ese Dios vivo. Y ciertamente ese Dios que está ahí presente no es cualquier Dios. Es el Dios de Israel. Es el Dios que tuvo misericordia y que mantiene una relación que es constante, que es permanente con el pueblo de Israel. Y que lo que se espera de cada uno de aquellos hombres y mujeres del pueblo es que ellos puedan vivir de igual manera, en fidelidad con todo su corazón ante la presencia del Señor. Así que fíjense lo que implica este acto de dedicación. Se afirma la presencia del único y la existencia del único Dios, que es el Dios de Israel, en una casa que es la única casa que hay, la del Señor. Y en ese lugar usted puede ir a adorar como parte de su estilo de vida, y va a ser un lugar donde encontrará misericordia del Señor. Y la realidad es, mis amados hermanos, que la misericordia de Dios es nueva cada mañana y está presente todos los días de nuestra vida. Para Salomón era importante que el pueblo entendiera que la misericordia de Dios estaba presente. Y por eso es, ¿verdad?, la actitud de ellos al llegar allí. Y de igual manera afirmando de que había un pacto que está basado en una promesa que se hizo mucho tiempo atrás a través de Abraham. ¿Y quién era Abraham? Aquel hombre que dejó todo lo que tenía, su casa, su tierra, su parentela. ¿Para qué? Para moverse en fe a seguir al único Dios vivo. Y ciertamente el Señor hizo promesa a Abraham y esa promesa se estaba cumpliendo allí. Así que se está en este nuevo templo, hay un pacto que se está dando. Es un pacto del pueblo con Dios y un pacto que se está dando porque Dios ha sido fiel y se espera que el pueblo sea fiel a Dios, y eso se da en ese pacto y se da allí, en ese tiempo, en esa dedicación del templo que hizo Salomón. Ahora bien, una de las cosas que tenemos que entender es que Salomón está destacando unos aspectos importantes, y es que este templo que se está dedicando es un templo que le prometió Dios a David, el padre de Salomón. Y él está muy consciente de esto. Está consciente que las promesas que hace cada hombre, las promesas que hace el Señor son pertinentes. Ciertamente, Dios le dejó saber que en sus manos David estaría ciertamente el construir este reinado. Pero todos sabemos, ¿verdad?, que no era directamente David, sino que sería el reinado de él. Y sabemos que ese reinado de David, ¿verdad?, tiene unas implicaciones en el Nuevo Testamento, y lo vemos a través de la figura de Jesucristo, ¿verdad? Por eso es que hablamos de un reinado que no tendría fin, como dice 2 de Samuel, ¿verdad?, capítulo 7, verso 16, y vemos que hay una continuidad en Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad?, es afirmar esas promesas del Señor que son eternas. Y la mayor promesa del Señor es la de su Hijo Jesucristo en la vida de nosotros, que ciertamente está presente constantemente aquí, en ti y en mí. Ahora bien, cuando usted sigue leyendo, se da cuenta de que hay unas expresiones que se da en los labios de Salomón
Y Salomón ciertamente está hablando de que si el pueblo fuese arrepentido y si el pueblo se presentase allí, el Señor los perdonaría. Porque sabemos, ¿verdad?, en la historia, y esto es un aspecto importante, y es que cuando se escribe este libro de Primera y Segunda de Reyes y se está trabajando el mismo, no podemos olvidar que esto se escribe en el tiempo en que había pasado o estaba ahí cercano el tiempo del exilio babilónico. No podemos olvidar que cuando se conquista por Babilonia, ¿verdad?, Israel completo, allá en Jerusalén donde estaba el templo, se destruyó el templo completo, todo lo que había. Y se llevaron, como nos dice el texto bíblico, a todos los líderes y a todos los sacerdotes y a la gente importante, se la llevaron para Babilonia. Y ahí es que conocemos la historia de Daniel y otras historias que hay en la Biblia acerca de eso. Y ciertamente cuando está el pueblo en el exilio, una de las cosas que surge en el exilio es que comienza aquellos hombres y mujeres líderes de la iglesia, sacerdotes, aquellos que eran escribas, comenzaron a organizar esa Biblia hebrea. Y comenzaron también en esa organización de la Biblia hebrea a afirmar las experiencias que ellos estaban teniendo. Y una de las cosas, ¿verdad?, que vemos en estos versículos que se leen aquí es que hace una clara referencia acerca de aquellos que fueron cautivos. Y la realidad es que sabemos, ¿verdad?, que estos que están reescribiendo o recopilando la Biblia hebrea y están formando la Biblia hebrea en el tiempo del cautiverio, allí están dejando saber que aún en el cautiverio Dios permaneció fiel y los cuidó. Por eso es que vemos esos versículos donde habla de que si en algún momento el pueblo peca contra Dios, lo voy a leer, el versículo 46, dice: si pecan contra ti, porque no hay hombre que no puede, y tú airado contra ellos, lo entregas al enemigo para que los cautive y lleve a la tierra enemiga, sea lejos o cerca. Mira, mis amados hermanos, esto es una clara referencia del pueblo cuando estaba allí en Babilonia. Y si se convierten a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra, de los enemigos que los haya llevado cautivos, y te suplican con el rostro hacia la tierra que tú diste a tus padres, hacia la ciudad que tú eligiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y le harás justicia. La realidad es que cuando usted lee este texto, se da cuenta de que eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel en el tiempo de Babilonia. El Señor les hizo justicia al pueblo. Aunque pasaron por el cautiverio, aunque pasaron un tiempo difícil como pueblo, Dios se mantuvo fiel a sus promesas y Dios les cuidó, Dios les guardó. Y por eso es que, mis amados hermanos, vemos a través de la historia, ¿verdad?, que el pueblo entonces regresa de Babilonia y el pueblo renace, ¿verdad? Este pueblo se levanta y este pueblo, ¿verdad?, con estas experiencias de cautiverio, ciertamente fueron experiencias formativas en cada uno de ellos. Entonces, miren qué importante es el aspecto de una vida de adoración. Salomón sabía que era importante que la gente pudiera acercarse a Dios y que pudiera orar a Dios porque Dios los iba a escuchar. Y yo pienso, mis amados hermanos, que si traemos esto al contexto nuestro ahora, nosotros no podemos perder de perspectiva que Dios ciertamente nos escucha. Y no importa donde tú estés, no necesariamente tienes que estar en un templo. Y si lo puedes estar, gloria a Dios. Pero si no pudieras estar en un momento de necesidad y tienes que hablarle a Dios, yo quiero decirte en este día que Dios te escucha. No importa donde tú estés. En el momento en que tú acudas al Señor, Él responderá. Y Él obrará, porque Dios te escucha. Y quizá puede ser que el Señor, tú pienses que se está tardando. La realidad es que Él no se tarda, sino que Él llega siempre a tiempo. Por lo tanto, mis amados hermanos, yo pienso que esta clase nos enseña a nosotros mucho acerca de los estilos de vida que debemos llevar. Vidas de adoración. Que nuestro estilo de vida de adoración
honre a Dios, le dé reconocimiento a Dios. ¿Por qué? Mis amados hermanos, porque ciertamente nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de lo que Dios sigue haciendo y sigue teniendo poder y sigue siendo pertinente. Pienso, mis amados hermanos, que es necesario que aprendamos de esta lección, que podamos ir confiadamente a nuestro Dios ante su presencia, ya sea en el templo o ya sea en el lugar donde tú estés. Que sepas que Dios va a escucharte. Y ciertamente Dios permanecerá fiel siempre. Por eso es el llamado a que seamos obedientes, fieles al Señor. Y aún en medio de nuestras fragilidades, aunque seamos frágiles, Dios permanece fiel. ¿Qué les parece, mis queridos amados y hermanas? Si tenemos una palabra de oración y le pedimos a nuestro Señor que así sea con nosotros. Padre Celestial, gracias te damos porque a través de las edades has llamado gente que te ha servido y ha dejado para nosotros un testimonio de fe. Gracias porque toda esa reverencia culmina en Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor. Gracias por todos los creyentes que han trabajado y ofrendado para construir templos que usamos para celebrar tu presencia y preparamos para dar testimonio de tu amor y verdad. De igual manera, Señor, gracias porque sabemos, Señor, que tú siempre nos escuchas y tú estás siempre presente. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.